Buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Qué bueno que estás aquí, que el Señor te trajo en esta mañana. Hoy Él quiere bendecirnos, hablarnos con su verdad. El día de hoy vamos a hablar, pues lo que sería la segunda parte de lo que hemos estado hablando en la semana pasada. La semana pasada dábamos una enseñanza en la cual meditábamos las razones por las cuales necesitamos un Salvador. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Bien, porque aun cuando podemos estar habituados a escuchar la palabra de Dios, podemos escoger caminos distintos, diferentes, de los cuales un poco voy a hablar el día de hoy. A veces podemos pensar al venir a una iglesia que solo se trata de mejorar un poco nuestras vidas, de aprender a respetar o guardar ciertos mandamientos y mejorar moralmente en ciertos aspectos. Muchos seres humanos a lo largo de la historia y en este mundo realmente no pueden ver la necesidad que tienen de un Salvador. Pueden escuchar con gusto la palabra de Dios, pueden conocerla, sin embargo no se pueden sentir, no tienen la capacidad de entender lo mucho que necesitamos a un Salvador. Por lo tanto, en el mensaje de la semana pasada y en el mensaje que vamos a tener a continuación, yo me planteo el objetivo de que con la ayuda de la Escritura, cada uno de nosotros pueda comprender lo mucho que necesitamos tener un Salvador. Vamos a abrir la Biblia en el pasaje que nos ha servido de base para estar hablando y que nos va a servir de base en este día. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo número 1 y hasta el versículo número 9. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos bendiga hoy en esta mañana? Padre, gracias porque estamos juntos hoy para escuchar, Señor. Padre, abre nuestros corazones a tu verdad. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Permítenos, con la ayuda de tu Espíritu y por medio de tu palabra, conocer nuestra grandísima necesidad, Señor, de ese Salvador. Permítenos comprender, Señor, que tu salvación está basada solo en la gracia, Señor. Que no tenemos mérito alguno, que no tenemos nada que hacer, sino creer, sino confiar, sino entregar nuestras vidas a ese precioso Salvador. Ayúdanos a todos, Señor, abre nuestros corazones. Dame libertad para hablar hoy, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarte un poco lo que hablamos la semana pasada, porque lo que hablamos la semana pasada es esencial. Es de verdad muy importante para entender por qué nosotros necesitamos un Salvador. Los versículos del 1 al 3, y no sé, hermanos, si me pudiera hacer favor de volverlos a poner el versículo 1 al versículo 3, solamente para recordar rápidamente lo que hablamos la semana pasada. La enseñanza, si tú no pudiste estar, está grabada. Estuvimos haciendo énfasis en estos 3 versículos, explicándolos, tratando de entenderlos. Y bueno,
Hoy quiero hacer un pequeño resumen de eso porque es muy importante. Dice el versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué estuvimos meditando la semana pasada? Estuvimos meditando en la realidad de nuestra condición. Hablábamos un poco, y es necesario que nosotros, que nos acercamos a Dios, quitemos todo concepto mundano acerca de nosotros mismos. Este mundo nos dice que somos buenas personas. La Escritura dice del ser humano que el ser humano se ha depravado, que el ser humano se ha apartado de Dios. Dice la Escritura en el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuántos dicen amén a esa parte? O sea, la Escritura no dice que el ser humano sea bueno y que necesite solamente ser mejorado, como te lo puede buscar quizá un psicólogo, como lo puede mencionar a lo mejor tu mejor amiga o tu mamá, sino la Escritura dice que delante de los ojos de Dios nuestra condición está completamente depravada, que nuestra naturaleza está degenerada, y dices, wow, esto es tremendo escucharlo. Amado, tan solo habría que leer el libro del profeta Isaías, que dice que en él, hablando en este caso de la condición humana, proféticamente dice, no hay cosa buena sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que hay en el corazón del hombre cuando él no ha encontrado al Salvador. ¿Qué más veíamos la semana pasada? La semana pasada veíamos, y este pasaje nos deja ver, que lo que ocurre en este mundo y lo que ocurre en este mundo en la conducta de las personas está directamente relacionado con la presencia de Satanás. Decía ahí el príncipe de la potestad del aire, y veíamos un poco cómo Satanás es capaz si fue capaz de ponerle una tentación a Eva, es capaz de ponerle tentaciones al hombre, es capaz de despertar deseos, es capaz, no solo dice que es capaz, sino en la Escritura, en este y en otros pasajes, nos deja ver que no solo es capaz, sino que tiene el control para despertar deseos. O sea, tú cuando te sientas frente al televisor y estás viendo una película, estás viendo un programa, estás viendo una telenovela, o prendes el radio, o prendes música mundana, o te sientas frente a una computadora, la gran cantidad de los contenidos que tú te vas a encontrar en esos medios de comunicación, Satanás tiene el control y el poder y tiene la dirección de ellos. Y por eso tú ves una gran cantidad de tentaciones y gran libertad de promoción de toda clase de deseos perversos, drogas, cerveza, fornicación, vanidad. Todo eso hablábamos la semana pasada. Veíamos que tiene el control de los gobiernos, y por eso ves gobiernos que si bien en estos tiempos en los países occidentales ya no se oponen al cristianismo, sí favorecen toda clase de libertad para que los hombres se pierdan. Veíamos cómo favorecen las uniones homosexuales, cómo favorecen las adopciones homosexuales, cómo favorecen toda clase de tránsito y de comercio de drogas, las drogas lícitas. Todo eso veíamos la semana pasada. El pasaje también nos decía, y lo meditábamos, que la naturaleza pecaminosa del hombre sigue la corriente de este mundo. Cuando tú no has encontrado al Salvador, cuando tú no has encontrado a ese poderoso Salvador en tu vida, es muy fácil que este mundo, en su influencia, en sus deseos, te arrastre. Es muy fácil que tus amigas empiecen a hablar mal de otras personas y a ti te agrade hablar mal de otras personas, te agrade quejarte de las personas y te dejes arrastrar por eso. Es muy fácil que en tu juventud seas arrastrado por muchos deseos, por el noviazgo, por la vanidad, por la soberbia, por todas esas cosas. Es fácil. Al contrario, es muy difícil ir en contra de esa
de esa corriente de este mundo. Y veíamos, y este pasaje nos deja ver, que la naturaleza caída y pecaminosa del hombre es muy fácil, muy sencilla de seducir por todas las influencias perversas que el diablo ha puesto, que maquilladamente ha puesto para que vayamos sobre de ellas. También hablábamos, y eso nos deja ver, todo eso, fíjate, lo que hay en 3 versículos. También veíamos la semana pasada y hacíamos un énfasis, que los que siguen esa corriente no son controlados por Dios. No le hace que vayan a una iglesia. Son controlados por el diablo. Así dice el pasaje. Tú puedes ver a personas que están en una iglesia, adictas a la pornografía, adictas al chisme, adictas a la mentira, controladas por la soberbia, controladas por el orgullo, por la vanidad. El que tú estés en una iglesia no garantiza que hayas encontrado al Salvador. Quiero que lo entiendas. Hay millones y millones de personas en todo el mundo que el día de hoy están buscando a Cristo en una iglesia. El que tú estés en una iglesia hoy, en esta mañana, no es igual, no equivale a que tú hayas encontrado al Salvador. Y la Escritura, este pasaje en particular nos dice que todos aquellos que han seguido la corriente pecaminosa de este mundo son controlados por el diablo. Algunas verdades más hablábamos y hemos hecho énfasis en que cuando tú sigues la corriente pecaminosa de este mundo te esclavizas. Tu voluntad se esclaviza a la maldad de este mundo. A lo mejor tú puedes asistir a una iglesia pero estar bien esclavo a la mentira, bien esclavo al rencor, bien esclavo adicto a la pornografía o a la codicia o al orgullo. Todo eso contiene ese pasaje. Pero ¿qué más? Empieza diciendo que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el pasaje también contiene una verdad de la cual ahorita vamos a hacer un poquito más, vamos a abundar un poquito más. Sin embargo, sí deja ver que no es cosa sencilla. Si tú y yo entendiéramos la gravedad del pecado, si de verdad despertáramos no solamente cada mañana buscando a Dios, sino entendiéramos el grandísimo peligro que hay, el grandísimo peligro que corre en nuestras vidas cuando el pecado está presente en ellas. Y eso es lo que dice también ese pasaje. Le dice a aquellos cristianos: vosotros estabais muertos. ¿Qué quiere decir? Estaban separados de Dios, estaban lejos. Sus oraciones no llegaban al techo. Si no llegaban al techo, por consiguiente, no llegaban a los cielos. O sea, eso hace el pecado. No solamente hace eso, sino sobre todas las cosas el pecado es enemistad contra Dios. Y el pasaje hacía un profundo, tiene una expresión fuertísima, que yo quisiera volverla a poner, y si me acompañas por favor al versículo número 3. En la última parte del versículo, dice, después de la coma, dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, amado, nosotros, aunque mamá, aunque mi compadre, aunque mi amiga diga que soy bueno, si nosotros nos hemos deleitado deshonrando a Dios, si nosotros hemos hecho y hemos estado contentos haciendo lo que le desagrada a Dios, somos tan culpables como Satanás y como los demonios. Porque todos sabemos que a Satanás le agrada que Dios sea deshonrado. Pero si tú y yo estuvimos contentos, bailando, fumando, tomando, hablando mal de una persona, si nos sentimos con derecho a guardar resentimientos, si nos sentimos contentos alcoholizándonos, drogándonos o mirando cosas indecentes, inmorales, o quizá en un noviazgo o en una relación ilícita, y has estado contento, amado, ¿qué diferencia tenemos tú y yo de aquellos demonios
que abiertamente, y no hipócritamente, sino abiertamente se burlan de Dios. O sea, por eso el pasaje dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. El pasaje dice que lo natural para nosotros no es que heredemos la misericordia de Dios. Lo natural para nosotros es que recibamos el castigo que merecen los enemigos de Dios. Cuando Dios le dice a su Hijo en el Salmo, le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y nosotros estamos imaginándonos nada más al diablo y a sus demonios, estamos cometiendo un gravísimo error. Porque esos enemigos que están por estrado de sus pies son todos aquellos pecadores que se burlaron de Dios o que rechazaron el Evangelio, que retardaron su decisión para entregarse a Cristo. Esos también son enemigos. Y esos también han de recibir la ira. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? Ok, hasta ahí hablábamos la semana pasada. Y amado, qué tremenda situación. Y amado, antes de continuar con esta enseñanza, yo quiero decirte con mucho amor y con mucho respeto, tú tienes que entender que no es suficiente ni para ti ni para mí escuchar el Evangelio. No es suficiente. Tú tienes que hallar vivencialmente al Salvador. Porque menudo problema tenemos. Es como si tú fueras uno de aquellos bebés que nacen ya con SIDA, que nacen ya con una enfermedad que les sentencia a una vida corta y a una vida de sufrimientos. Amado, si tú no has hallado al Salvador, tú estás sentenciado. A lo mejor aquí le estés pasando bien, a lo mejor aquí económicamente no te vaya mal, y por eso no te sientes tan necesitado de hallar a Cristo. Sin embargo, si tú no has hallado al Salvador, tú estás sentenciado a la ira. Es lo que dice el pasaje. Entonces, no nos va a salvar el hecho de que estemos escuchando la palabra de Dios. Nos va a salvar encontrar vivencialmente al Salvador. No sé si entiendes la grandísima diferencia. Hay una grandísima diferencia entre escuchar la palabra de Dios y saber que Jesucristo es tu Salvador y está a tu lado. Una grandísima diferencia. No solo en saber que Cristo es Dios, no solo en saber que estuvo contigo el domingo, que escuchaste tu palabra y te hizo sentir bien. No es lo mismo eso a que ese Salvador sea real y esté presente en tu vida. Y amado, te lo digo con amor, con respeto, si ese Salvador no es real y está presente en tu vida, y tú sabes que puedes acudir a Él en cualquier momento, amado, tú tienes un grandísimo problema con Dios. No te tardes en remediarlo. Más bien tienes que enfrentarlo. O sea, no sé si alguna vez te ha tocado ver a alguna persona que le cueste trabajo enfrentar, que le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes cáncer y te quedan 3 meses de vida. Hay mucha gente que se evade. Hay mucha gente que no quiere escuchar eso. Hay mucha gente que prefiere no pensar en eso. Hay mucha gente que dice, mira, mejor voy a vivir esos 3 meses como si no hubiera pasado, no voy a buscar a ningún doctor, se bloquea. Muchos seres humanos hacen eso cuando saben que tienen un problema. Y amado, yo creo que eso es lo peor que tú y yo podemos hacer. Si realmente queremos hallar a ese Salvador, tenemos que ubicarnos en que de acuerdo con la Escritura, y lo cual es verdad, ¿cuántos dicen amén? La palabra de Dios es verdad. Tu naturaleza y la mía es la de un hijo de ira. Y estamos sentenciados a que Dios nos juzgue con todos sus enemigos. Ahorita vamos a ver un poco en esta enseñanza, que nada, absolutamente nada que hagas bueno va a poder cambiar esa situación.
Si tú dijeras, bueno, está bien, ya sé que soy muy malo, pero voy a vender mi casa, voy a vender mi coche, lo voy a donar al hospital, lo voy a donar a los niños pobres. Nada de eso va a cambiar que tengamos que enfrentar la ira de Dios. No sé si me explico. Nada. Ahora bien, por eso necesitamos un Salvador. Y ojalá, amado, ojalá no estemos dormidos sino despiertos ante esa grandísima necesidad. Eso vimos la semana pasada. Yo quiero hablarte hoy de esa segunda parte. La Escritura nos dice que claramente nuestra condición nos pone en una posición de enemigos. Pero el versículo 4 nos pone otra perspectiva. A un Dios mirando nuestra condición. Nos pone a un Dios mirando con compasión nuestro destino final. La Escritura nos enseña que el Dios al que nos acercamos tiene la capacidad de ver lo pasado, lo presente y lo porvenir. Hay un atributo en Él que se llama presciencia. Él sabe y Él en este momento, tú todavía no has muerto, sin embargo Él puede verte ardiendo en el infierno dentro de 3 años. Si es que vas a morir dentro de 3 años. Él tiene esa capacidad de verte ardiendo en el infierno. Él tiene la capacidad y por supuesto tiene, no solo es sabio, sino tiene ese atributo. Ese atributo se llama presciencia, un conocimiento anticipado. Él sabe las cosas, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Él sabía las cosas, tan grande su capacidad. Y Él al mirar nuestro destino final, al mirar los sufrimientos que traen el pecado a nuestras vidas, a pesar de que nuestra naturaleza es tan vil y tan corrompida como la del diablo y la de sus demonios, Él decidió hacer algo por nosotros. Y esto es lo que dice Efesios 2:4. Efesios 2:4 es el versículo que sigue al que te acababa de leer, de que somos por naturaleza hijos de ira. Pero dice Efesios 2:4, pero Dios. O sea, yo quisiera que antes de que leamos lo demás, entendamos por qué está ese pero. Si nosotros estuviéramos redactando la epístola de los Efesios, ¿qué sería lo natural? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hacíamos por naturaleza, éramos obedientes al diablo y éramos por naturaleza hijos de ira, y si lo estuviéramos redactando nosotros, por lo tanto ardieron en el infierno por toda la eternidad y se perdieron. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o no? Si tú estuvieras redactando esa epístola con tu juicio normal y natural, estarías redactando el final de las consecuencias de la conducta humana. Fueron juzgados por Dios, fueron hallados culpables, fueron sentenciados al fuego eterno, a las prisiones eternas de oscuridad y de maldad, a ese lago de fuego que arde con fuego y azufre, en donde la conciencia o el gusano de ellos nunca se muere y nunca se apaga. Eso es lo que estaríamos redactando si estuviéramos haciendo una exégesis adecuada de las Escrituras. La naturaleza del hombre le va a llevar así, 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 como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Sin embargo, el pasaje tiene un pero Dios. Un pero Dios que tú y yo, al que tú y yo haríamos muy bien en poner atención. O sea, como aquel que frena un tren que está a punto de descarrilarse, como aquel que hace algo que no estaba planeado para rescatar a alguien que no tenía oportunidad, como aquel que hace un gran milagro de último minuto o una gran proeza de último minuto para cambiar el destino final de las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el pasaje, por su gran amor con que nos amó. O sea, el asunto aquí, amado, el cual yo quisiera que tú y yo pongamos mucha atención,
Es que lo que destaca el pasaje es que el motor por el cual Dios tomó decisiones que cambiaron su conducta o su forma de tratar para con nosotros fue el amor. Dios sintió compasión por tu alma. Dios sintió compasión por tu vida y por la mía. Dios nos vio a ti y a mí completamente perdidos, destruidos, recibiendo lo que por naturaleza tendríamos que recibir, y eso produjo un profundo dolor en su corazón y produjo en él una profunda compasión. Tú y yo tenemos la capacidad de sentir compasión. Cuando nosotros vemos a alguien más débil que nosotros, cuando nosotros vemos a alguien que está necesitado, cuando nosotros vemos a un niño que no tiene que comer, tenemos la capacidad de sentir compasión y de actuar, quizá hacer algo. Tampoco es la gran cosa lo que hacemos, pero tenemos la capacidad de sentir compasión y de ser movidos por esa compasión. Y aquí, amado, nada tiene que ver con que seamos buenos, sino más bien tiene que ver con que Dios es muy compasivo. Con que Dios, que entiende las cosas con mucho más claridad de las que tú y yo las entendemos, pudo ver nuestra destrucción, nuestra perdición, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra miseria, con mucho más claridad que cualquiera de nosotros. Y sintió compasión. Y esa compasión le llevó a determinar algo distinto para nosotros, aunque es contra la naturaleza. La Escritura dice que la ley del eterno Dios es perfecta, ¿no? Todas las leyes que Dios pone son perfectas. Sin embargo, en esta ocasión, por compasión y por misericordia y por ver nuestra condición y por ver la situación en la que estábamos, porque todo estaba determinado para que nosotros recibiéramos de manera natural la ira. Y Él decidió cambiar las cosas por amor. Tú y yo debemos entender eso. Si de verdad quieres entender lo que Jesucristo hizo por ti, por mí, y si de verdad quieres hallar a ese Salvador, tienes que mirar. Tienes que mirar que Dios no te vio a ti ni bueno, ni perfecto, ni justo. No vio al hijito de mami, ay mi hijito, qué lindo eres. No vio a la muchachita a la cual su mamá le dice, ay mi hijita, eres perfecta, qué linda mi hija. No vio a ese. No vio a esa. Vio a ese hombre, vio a esa mujer, vio a esa jovencita que se había depravado en sus deseos, que estaba esclava en sus deseos, que quiso salir de sus deseos y que no pudo porque estaba esclava. Vio a esa persona que estaba metida en la corriente de este mundo. Vio a esa persona que estaba llorando en el infierno y sintió dolor. Y amado, no vio una multitud, te vio a ti. Te vio a ti que tienes nombre y apellido. Y sintió dolor y sintió compasión. Eso es lo que yo quisiera. Y no es lo que yo quisiera. Es lo que Dios quiere que entendamos. Tú y yo somos creación de Dios. Y a Dios le duele ver destruida su creación. Le duele. Mira, nosotros tenemos la capacidad quizás de entender eso cuando tú y yo nos estamos esforzando en hacer algo, cualquier cosa, cualquier actividad que realizas. ¿Qué actividad realizas? Nosotros creamos en nuestra actividad. Cualquiera que sea, la actividad en tu trabajo, en tu casa, creamos, trabajamos, formamos cosas, hacemos cosas. Desde algo muy sencillo, puede ser un pastel, puede ser tu jardín, puede ser tu trabajo, pero creamos. Y cuando vemos que lo que creamos se destruye, sentimos diferentes sentimientos. Aquello a lo que le ponemos empeño, a lo que le ponemos amor, a lo que le ponemos esfuerzo, se destruye, se desvanece y se echa a perder. Nosotros pues sentimos diferentes sentimientos.
decepción, frustración, tristeza. Ok. Dios, independientemente de cuál haya sido el motivo con el cual hagas tú las cosas, Dios nos hizo con amor. Y lo que siente cuando ve que su creación se está destruyendo, se está acabando, es dolor. Y siente compasión. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? Siente dolor. Cuando ve a tu familia que está perdida, cuando a lo mejor ve que tus hijos no te respetan, cuando ve que tu matrimonio se está resquebrajando, ya se destruyó. No, no, amado, no está sentado en su trono diciendo, a ese lo vamos a mandar al infierno. Siente dolor por lo que te pasa a ti. Cuando lloras, cuando te entristeces, cuando te sientes solo, cuando el pecado te destruye. No estás diciendo, no quiero ver, a este lo vamos a mandar al infierno. Siente dolor. Siente tristeza. Observa, ¿quieres que te ponga un ejemplo en la Biblia? Observa a Jesucristo visitando a Lázaro, a Marta y a María, cuando Lázaro había fallecido. Todos lloraban porque ya no estaba Lázaro, y tú ves a un Cristo lleno de compasión por el dolor, por el dolor humano. Entonces, entendamos el asunto. Jesucristo, Dios sintió dolor por ti y por mí, y decidió, en base a ese dolor y en base a ese amor y en base a esa compasión, decidió actuar en contra de la naturaleza o en contra del destino que tú y yo teníamos. Decidió actuar en contra o en dirección opuesta hacia el rumbo que tú y yo teníamos. ¿Ok? No, recuérdalo y disculpa que lo repita y lo repita y lo repita. No te vio bueno, no vio tus méritos, no vio tus buenos modales, no vio que no bailas, no fumas y no tomas, no vio que tu mamá te llevaba desde chiquito a la iglesia, no vio eso. Vio tu condición perdida y la mía. Y eso produjo en él compasión. Y eso produjo en él un cambio de decisión y un cambio de dirección hacia de tu vida. Y decidió actuar diferente. Si tú entiendes eso, entonces puedes entender Juan 3:16. Juan 3:16, que en las iglesias evangélicas se recita de memoria sin dimensionar por qué. Juan 3:16 dice, y si lo quieres poner, mi amado hermano, sí, gracias. Dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios. Amó en una grandísima dimensión. Es fácil amar. Dime tú si no es fácil amar a quien es amable contigo. Cuando alguien te ayuda, cuando alguien te sonríe, cuando alguien es cortés, cuando alguien te extiende la mano, cuando alguien se preocupa por ti, es fácil amarlo, ¿sí o no? Dime una cosa, ¿es fácil amar al que te insulta? ¿Es fácil amar al que te deshonra? ¿Es fácil amar al que te traiciona? Definitivamente no. Ok, tú y yo lo deshonramos, tú y yo lo traicionamos, tú y yo lo insultamos, y aparte de todo, lo disfrutamos. Y dice el pasaje, pero de tal manera amó Dios al mundo. Y tuvo que poner un grandísimo remedio, un sacrificio por el pecado, un sacrificio para remediar el problema que tú y yo tenemos, porque tú y yo sabemos que el alma que pecare, ¿cómo termina ese pasaje? Esa morirá. Dios no es un juez injusto, ni es un juez corrupto, y Dios se respeta a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y si tú pecaste y si tú delinquiste, o yo, el destino es la muerte. Entonces, la Escritura nos enseña que Dios le puso un remedio, ofreciendo a lo más precioso que existe en el universo, a su Hijo Jesucristo, para que Él muriera por nosotros, de tal manera que la sentencia que tú y yo teníamos se cumpliera en Él. Eso lo sabemos, ¿verdad? Eso lo hemos oído en varias ocasiones. Y mira, amado, en esta parte, en esto en particular, para ti y para mí puede tener mucho sentido o no puede tener sentido. Para ti y para mí ese sacrificio puede ser algo que absorba completamente nuestra mente, nuestro entendimiento, o puede ser algo que escuches así como que, bueno, subió el azúcar otra vez o subió la gasolina de nuevo y le prestas 5 minutos o le prestas 5 segundos y después se te olvida. Pero cuando tú te detienes a ver que Jesucristo recibió el castigo por tus resentimientos, por tu vanidad, por tu soberbia, por tus malas acciones, por la multitud de tus malas contestaciones, por la deshonra a tus padres, por las cosas que hiciste ocultas, por las cosas que robaste, por las deudas que no pagaste, que su espalda fue lastimada y fue golpeada, y su rostro fue escupido y fue golpeado, y sus manos fueron perforadas. Por lo que tú hiciste. Entonces eso tiene una dimensión completamente diferente en nuestra mente. Pero si tú eres bueno, pero si mami siempre has dicho que eres buena persona, pero si tu comadre siempre ha dicho que eres linda, eso no tiene ningún sentido, no lo necesitas. Pareciera que el que tiene compasión de Cristo eres tú, cuando es completamente al revés. No sé si me explico. Si tú te sientes bueno, el que siente compasión de Cristo eres tú. Pero si tú entiendes lo que eres, entiendes que Él tuvo mucha compasión por ti. ¿Sí comprendemos eso? Que Él literalmente tomó tu lugar, valientemente y con amor. Y yo apenas estaba compartiendo a los jóvenes algo en un retiro. Yo le decía, ¿qué hijo de esta tierra ve que una persona te ofende a ti que eres su padre? Piensa tú, por favor, en cualquier hijo, por rebelde que sea. Podrá ser un pandillero. Tu hijo es pandillero, pongámonos en ese ejemplo. Pero ¿qué hijo de esta tierra ve que insultan a su padre y se queda con los brazos cruzados? No pasa por sus entrañas un profundo deseo de que se haga justicia o peor aún, un grandísimo deseo de venganza. De, okay, mi padre será lo que tú quieras, pero a mi padre no me lo tocas o a mi madre no me lo tocas. ¿Qué hijo de esta tierra no reacciona así? ¿Cuántos dicen amén? Ok. La Escritura dice que Dios sintió compasión por nosotros. Pero imagínate tú a Cristo Jesús en la eternidad, mirando cómo tú y yo ofendemos a su Padre todos los días. Y cómo ignoramos su amor todos los días. Mientras los ángeles se postran delante de su Padre, tú y yo nos sentimos con derecho de reclamarle a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me dejas solo? ¿Cómo crees que se sienta Cristo Jesús cuando ve que tú y yo deshonramos a su Padre en lugar de amarlo, en lugar de humillarnos, en lugar de reconocerlo? ¿Cómo crees que se sienta? Nuestra naturaleza nos enseña que no creo que le den muchas ganas de premiar nuestra conducta o nuestra actitud, ¿verdad? Sin embargo, ¿tú ves lo asombroso de Dios en Cristo Jesús? Cuando en el Espíritu y cuando en el cielo Dios dice, cuando Él pregunta, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿A quién mandaré?
Mandaré a morir a 50 ángeles y los pondremos en un propiciatorio para sacrificarlos y para que estos hombres injustos vivan. ¿Quién levanta la mano, amado? Es Cristo Jesús quien levanta la mano. Es Cristo Jesús quien siente compasión por tu vida. Es Cristo Jesús el que ve tu condición y dice, yo voy, yo lo haré. Es Cristo Jesús, el mismo que levantó la mano en el cielo, el mismo que en la tierra, el último momento, las últimas palabras de su vida fueron: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hasta el último instante, mostrando una profunda y una grandísima compasión por tu vida. Amado, que Dios nos ayude a entender. De verdad. Fíjate, y Dios sabe que nos cuesta tanto trabajo entender, no que Jesús murió. Lo que obstaculiza nuestra salvación es que no somos capaces de entender cuánto necesitamos a ese Salvador. Por eso el pasaje, si tú lo lees al ratito en tu casa, es Efesios 2, vas a ver que empieza hablando de que estábamos muertos, de que somos enemigos. Y luego cuando ya nos está hablando del amor, nos tiene que recordar que estamos muertos. Fíjate, el versículo que sigue, otra vez haciendo énfasis. Efesios 2, versículo número 5, dice, Él nos amó con su gran amor, y dice, estando nosotros muertos en pecados. O sea, hace ese énfasis de nuevo, porque sabe que nos cuesta trabajo. Porque sabe que nos cuesta trabajo. Brinco rápidamente a otro pasaje, Colosenses 1:21. Colosenses 1:21 es todavía más claro. Dice, y a vosotros también, le está hablando ahorita a cristianos que han sido reconciliados, pero les recuerda de dónde fueron sacados. Y fíjate cómo es el Evangelio. El Evangelio, para que el corazón del ser humano, que en su naturaleza pecaminosa tiende a ensoberbecerse, tiende a sentirse gran cosa. Fíjate cómo el Evangelio, hablándole a cristianos, no a rebeldes, sino a cristianos, les está recordando constantemente de dónde fueron sacados. ¿Sí, verdad? Constantemente les está recordando de dónde fueron sacados. ¿Para qué? Para que se mantengan humildes y agradecidos. Y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, les dice, pues acuérdense, recuerda, ubícate. Eras extraño, eras enemigo, hacías malas obras, estabas peleado y te reconcilió. Y te reconcilió no porque dejaste de hacer malas obras, no porque te volviste bueno, no porque ahora eres perfecto. Te reconcilió porque te amó. Te reconcilió porque sintió compasión por ti. Te reconcilió porque vio tu vida perdida. Tu vida no valía nada. ¿Qué vale para ti un enemigo? ¿Qué vale para ti? Y lo digo con mucho respeto. ¿Qué vale para ti un delincuente? ¿Qué vale para ti una persona que acaba de asesinar hoy en la mañana a 2 personas y que fue llevada a la cárcel y que le van a dar cadena perpetua? ¿Qué vale para ti? ¿Qué representa para ti en tu corazón? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes mal? ¿O dices en tu corazón, es justo? Qué bueno. Y quizá jamás en tu vida lo vuelves a recordar o te lo vuelven a mencionar y él va a perecer dentro de 45 años en la cárcel. ¿Qué vale para ti? Pero la Escritura dice que tú sí representaste algo para Dios cuando tu vida valía menos, y la mía, por supuesto, valía menos que la de ese delincuente. Valioso fuiste ante los ojos de Dios, y Dios nos dio a su Hijo. Y el mismo Hijo se dio a sí mismo para tomar tu lugar y recibir tu sentencia. Y fíjate lo precioso de este asunto, lo maravilloso de este pasaje, es que después de nosotros estar sentenciados para perdernos eternamente, después de que lo natural de nuestra herencia es recibir la ira, las riquezas de nuestra herencia eran el fuego, eran la burla de los demonios en el infierno.
Las joyas de nuestra herencia era nuestra conciencia acusándonos eternamente. Fíjate qué grande es Dios. A cualquiera de nosotros que realmente dimensiona de lo que te estoy hablando, cualquiera de nosotros que realmente lo entiende diría, pues con que el Señor me deje estar ahí de criado en el cielo, ahí en la puertita del cielo, con eso, aquí trapeando y recogiendo y lavando los baños en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Con eso me conformo. Con eso me conformo. Con lavar los zapatos de los ángeles, con lavar, ir a lavar el drenaje del cielo. Con eso me conformo. Cuando entiendes realmente tu condición. Pero Dios no actuó así con nosotros. Sino el pasaje de Efesios 2 empieza a hablar de que no solo Dios decidió ir en sentido contrario, sino decidió alterar las cosas en un modo superlativo. Mira, antes, cuando a un prisionero de guerra se le sentenciaba a la guerra, iba a ser ya sea fusilado, iba a ser ahorcado, iba a ser degollado, pues ya era gran cosa que le perdonaran la vida y que lo dejaran en libertad, y bueno, allá no se supo nada de él. ¿No? No, mi amado, no fue así. El pasaje dice que Dios cambió las cosas en un grado superlativo. Dice el versículo 5 que vuelvo a tomar. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y amado, cuando la Escritura dice que nos dio vida, hay varias cosas que entender. Si estábamos muertos, o sea, si estábamos separados de Dios, cuando la Escritura dice que nos dio vida, quiere decir que nos acercó a Dios. Se refiere definitivamente a que en esta vida tú puedes tener esa libertad de acercarte a Cristo Jesús. No estás lejos si crees en Cristo Jesús. Dios no está lejos de ti, ni tú estás lejos ni Él está lejos, sino que está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Escritura dice que nos dio vida, también quiere decir que nos permite entrar en el reino de los cielos, que nos permite, o sea, que tú estás con la completa seguridad. Si tú salieras ahorita de este lugar y vas rumbo a tu casa, ¿estás seguro que vas a entrar a tu casa, sí o no? ¿Por qué? Porque traes las llaves, ¿no? Si perdieras las llaves, quizá te sentirías inseguro de poder entrar. Pero tienes las llaves y por lo tanto te sientes seguro. Ok, Cristo también nos dio esa certeza de que no hemos de heredar ira, sino bendición en la eternidad, que debemos de ir a morar con Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que cuando la Escritura se refiere a vida, también hace un grandísimo contraste en lo muy destructivo que era la vida de pecado para con nosotros. O sea, de cómo las fornicaciones solo te llevaron a la miseria, cómo te llevaron a tener el corazón partido, cómo la amargura solo hizo que te sintieras peor y peor y peor y peor y peor, cómo la pornografía solo te fue destruyendo y generando más vacío. Cuando la Escritura se refiere a la vida, también se refiere a la plenitud de sentirte contento y satisfecho con lo que Dios te dé, sea mucho o sea poco. Escúchalo bien. Todo aquel que se dice cristiano y que se siente insatisfecho con su vida, amado, no sé si realmente esté Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él, cuando da vida, hace que si tienes un platito de frijoles y es lo único que tienes, estés contento y estés satisfecho. Si te da un poquito más, estés contento y estés satisfecho. Y si un día Él decide que ese platito de frijoles no esté en tu casa, estés contento y estés satisfecho. Dice Juan 10:10, el ladrón, refiriéndose al diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué más dice la Escritura? Ok. Dios,
Ya sería suficiente. Creo que sería más que suficiente y más de lo que cualquiera de nosotros, bueno, nosotros no merecemos nada. Pero creo que esto que te acabo de mencionar ya va más allá de lo que tú y yo pudiéramos esperar. Está bien, con que Dios no me mande al infierno, pues que me haga esclavo. Con la bota en el cuello toda mi vida estaría perfecto, pero Él no actúa así. Él no es hombre. Pero el pasaje dice que Él hizo muchísimo más allá. Dice el versículo 6, que de Efesios 2, por supuesto, el pasaje que estamos estudiando, dice que y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, esta es una expresión muy profunda. Muy profunda porque tiene muchísimos significados. No solamente, va mucho más allá de la vida eterna. O sea, tú quieres entender lo grande de este pasaje. Va a decir este hermano cómo reitera las mismas cosas. Tienes que entender lo grande de la herencia que tenías en contrario. Heredar la ira, la perdición, la maldición, la tristeza, la condenación, el fuego, el castigo. Y por otro lado, tú ves una balanza inclinada hacia el otro lado. A un Dios premiando a sus enemigos. A un Dios sentándolos en tronos en el cielo. A un Dios invitándolos a su mesa. A un Dios consolándolos. A un Dios sanando sus enfermedades y sus heridas y sus dolencias. A un Dios recompensándolos delante de otros. A un Dios mostrándoles misericordia. A un Dios dándoles un cuerpo glorificado como el de su propio Hijo. A un Dios que dice, mi hijo es heredero, pero tú eres tan heredero como Él. ¿No te parece increíble de entender? Dime una cosa. Si alguien asaltara a tu hijo, Dios no lo quiera jamás, y lo golpeara, y lo mandara al hospital, ¿tú lo harías vivir en la misma casa? ¿Tú le darías la misma recámara? ¿Tú le darías de comer de lo mismo que preparas para tu hijo? ¿Tú le darías los mismos privilegios? ¿Tú le darías las mismas caricias? ¿Los mismos consuelos? ¿Lo harías? Te pregunto, ¿lo harías? Dios sí. Dios sí. En su grandísimo amor, a todos aquellos que le aman y que le creen, Dios les hace participar de las mismas cosas maravillosas de las cuales goza su Hijo Jesús. Qué grande es Él. Qué grande es Él. No solo se trata de llegar al cielo, sino de que Dios cambió todas las cosas. Ahora, ¿lo hizo por ti o por mí? Es que hay una expresión muy común en los templos evangélicos, es que Dios conoce mi corazón. Como si dentro de ese corazón realmente hubiera cosas buenas. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca del hombre, ¿no? Tú ves a alguien hablando mal de otro, amado, ese corazón está bien podrido y corrompido. No hay nada bueno. Si de ese corazón hay pornografía, malas obras, deudas no pagadas, pleitos, celos, ¿no? ¿Cuál Dios conoce mi corazón? Está podrido. No lo hizo por mi corazón. No lo hizo por mí. O sea, sí sintió compasión por mí. Sí sintió misericordia por mí. Pero no lo hizo por mis méritos. Lo hizo por Él. Lo hizo por Él. Porque Él es demasiado grande
Su nombre es demasiado grande. Su propósito es demasiado grande. Sus pensamientos son demasiado grandes. Lo hizo por Él. Dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amado, lo hizo porque Él es muy grande y muy bueno, no porque tú y yo tengamos una gota de mérito en esto. Y luego remata el pasaje, si lo quieres, por favor, pasar al versículo número 8, es el versículo que sigue. Dice, aquí, este pasaje lo hemos entendido, pero lo entendemos hasta que vemos todo el contexto como lo venimos viendo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es un favor, es un regalo que no merecemos. Y creo que el pasaje ya hizo suficientes énfasis en que no lo merecemos. O sea, la salvación y esta actitud de Dios tan maravillosa no es porque seamos algo buenos, no es porque tengamos nada, sino porque Él es muy grande, porque Él es muy bueno, porque Él está lleno de compasión, porque Él vio nuestro dolor y porque Él fue movido a misericordia y por lo tanto Él hizo y determinó ayudarnos y darnos a un precioso Salvador. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. No, es que mamá a mí me enseñó desde chiquito que yo tenía que guardar los 10 mandamientos y siempre he guardado 9. Soy alumno de 9. Pues en la escuela se oye bien. ¿Tú sabes que el diablo también es alumno de 9? Es más, yo creo que de 9.9. Pequeño detalle. Se ensoberbeció y lo echaron del cielo. Entonces no basta con ser alumno de 9. No basta con ser alumno de 9. Y amados, si no entendemos esto, a lo mejor, no, pues entonces vamos a buscar ser alumno de 10. No por obras. Si tú y yo no comprendemos el Evangelio y tú estás acostumbrado a tus propios méritos, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, muchos seres humanos cometen este grandísimo error. Oímos que Dios es perfecto y que demanda perfección de nosotros y entonces decimos, no, bueno, es que pues soy alumno de 9, pues voy a buscar, vamos a ponerle un parchecito a nuestra vida y vamos a ponerle el 10. Vamos a corregir eso que no está bien. La Escritura dice que no le puedes poner a un vestido viejo un parche nuevo. ¿Qué le pasa a un vestido viejo cuando le pones un parche nuevo? Se rompe, ¿no? Y la Escritura dice, todo ese vestido estaba podrido. Todo ese vestido estaba envejecido, estaba viejo, estaba mal. No necesitas un parche, no necesitas buscar el 10. Necesitas entender que todo estaba mal y tiene que ser hecho de nuevo. Necesitas un vestido nuevo. Necesitas una naturaleza nueva, no ser mejor. Necesitas ser salvo y ser hecho una nueva criatura, de acuerdo con lo que dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. No necesitas ser nuevo. No necesitas mejorar tus caminos así nada más. Necesitas arrepentirte y entender que necesitas que Dios te haga nuevo en su totalidad. Que ponga un corazón nuevo, que ya no se deleite en el pecado, que ya no sea rebelde, que ya no quiera hacer lo malo, sino que desee hacer lo bueno, que desee honrar a Dios, que desee amarlo, que desee servirlo. Porque si no, siempre va a haber ese parche. Ah, bueno, a mí ya nada más me falta ser buen padre y ya. Amado, te falta todo, estás bien perdido. Y entre más te tardes en darte cuenta de que todo está perdido y todo está podrido, no va a haber salvación para ti. Dice, por gracia sois salvos y no por obras. Necesitas creer. Necesitas decir, yo soy ese trapo de inmundicia. Yo soy ese que está bien perdido y bien corrompido. Necesitas arrepentirle y decirle a Dios, todo en mí está mal. Vuélvelo a hacer
todo. Perdóname. Necesitas confiar, necesitas entender. ¿A poco no te parece precioso lo que Dios quiere hacer? A lo mejor no lo ha hecho en tu vida, yo estoy de acuerdo. Puede ser que no lo haya hecho. Pero ¿a poco no te gustaría estar sentado en la misma mesa con Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no, en lugar de recibir esa ira, te gustaría escuchar? Ven, acércate. Acércate, por favor. Quiero que todos conozcan a Juan. Quiero que todos conozcan a Mari. Quiero que todos la vean. Siéntate aquí conmigo. Quiero que todos vean que ella entendió lo que yo hice por ella o lo que yo hice por él y que me amó, que fue agradecido. Él entendió, se humilló y me amó. ¿A poco no quisieras que te dijeran eso? ¿No quisieras eso? Todos lo quisiéramos. Quisiéramos ver a un Dios de amor y no a un Dios de ira, ¿verdad? Amado, entre más pronto veamos lo mucho que necesitamos que Él haga efectiva esa salvación en nuestras vidas. La necesito, porque si tú estuvieras enfermo de cáncer, amado, a lo mejor ni siquiera vendrías hoy a la reunión. Te lo digo, como muchos seres humanos. Primero, a que todos los médicos les digan que ya no pueden hacer nada por ellos, y entonces, bueno, la última opción, vamos a buscar a Dios, ¿no? Como muchos de los corazones de los hombres. O sea, como la mujer, como esa mujer sirofenicia, ¿no? O esa mujer que menciona la Biblia que se gastó todo lo que tenía en médicos y después fue a Cristo. Así es el hombre. Y si tú estuvieras enfermo de cáncer, es muy probable que ahorita ni siquiera estuvieras buscando a Dios. ¿Por qué? Porque te preocupa sanar del cáncer. Amado, si de verdad entendieras que hay un infierno que se está abriendo debajo de ti, estarías desesperado buscando a Cristo, no el domingo, amado. No el domingo, todos los días, todas las madrugadas. Señor, yo no puedo seguir un solo minuto de mi vida sin ti. Un solo minuto no puedo seguir. Pero ¿por qué no te entregas? Porque no preocupas, o sea, soy buena onda, soy buena gente. No, estoy necesitado de sentir esa misericordia de Cristo sobre mi vida. Sentir la voz de Dios sobre mi vida diciendo: tus pecados te son perdonados. Si de verdad lo entendieras o lo entiendes, y Dios quiere que lo entiendas, por eso a lo mejor a algunos les caigo hasta mal porque soy muy enfático. Ay, hermano, siempre habla muy fuerte, siempre regaña, siempre sube la voz. Y la subiré más, amado. Que Dios te abra los ojos. Que Dios te abra los ojos. Que te arrojes a los pies de Cristo en realidad. Y no aquí, no delante de mí. Allá en tu casa. En tu cuarto a solas. Le des la cara. Le digas: de verdad te necesito. De verdad necesito saber lo que es ser salvo. De verdad necesito saber lo que es tener vida en abundancia porque me siento vacío. De verdad necesito saber lo que es tener esa paz de que si yo hoy muero, si me atropella un coche, si me quitas la vida, estoy seguro que tú me has dado las llaves de tu casa en la eternidad. De verdad necesito caminar con eso. Por eso te lo digo, amado. Ahora, si tú, y por eso te repito, ¿qué tengo que hacer? No tienes que buscar ser alumno de 10. Es más, si tu boleta es de 9, y lo vuelvo estoy hablando en metáforas, si tú guardas 9 de los 10 mandamientos, si solo te faltan cumplir con 2 bienaventuranzas para ser perfecto, si solo te falta perdonar a tus enemigos para cumplir con todas las enseñanzas del sermón de la montaña, si de Gálatas 5:19 solo te falta dejar una de las obras de la carne, amado, no digas solo me falta. Di: todo está mal. Todo está mal y necesita ser nuevo. ¿Sabes por qué le costaba mucho trabajo a los fariseos entender a Cristo Jesús? Ese era su problema. Eran alumnos de 9.
Eran casi perfectos. Eran buenos. Para una prostituta era muy fácil decir: estoy muy mal, sálvame. Estoy muy mal. Necesito que me rescates y que me salves y que me cambies y que cambies este corazón y que lo hagas nuevo. ¿A poco no? No tenía con qué defenderse, ¿verdad? No tenía nada que decir en su favor. Su mamá no iba a salir a decir: mi hijita es buena, no. Su mamá hacía mucho tiempo que no quería verle el rostro a una prostituta. ¿Sí entendemos? Pero Jesús le dijo a los fariseos, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque era sencillo reconocer nuestra condición está bien perdida. Señor, sé nuestro Salvador. Haz válido en nosotros tu sacrificio. Cambia en nosotros el corazón de piedra, pon el corazón de carne. Haznos nuevos, haznos hijos. Qué fácil, qué sencillo, ¿no? Qué difícil era para los fariseos decir: no, toda esta vida que he construido durante tantos años, tantos días de reposo en la sinagoga, tanto sacrificio, tanta lucha, tanto esfuerzo, para que este hombre venga a decir que todo está mal. Pues sí. Amado, hazte como y lo digo con respeto, hazte como un pecador. Hazte del corazón de esa prostituta, hazte del corazón de ese cobrador de impuestos, corrupto, tranza, llamado publicano. Y dile al Señor: no hay nada bueno aquí. Necesito tu ayuda. Perdona mis pecados, cambia mi corazón. Hazme una nueva criatura, hazme hijo. Hazme obediente, pero no obediente buscando llenar una boleta, sino hazme un obediente agradecido. Hazme un obediente lleno de amor. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Tú crees que Jesús murió por ti? ¿Tú crees que Jesús te amó? ¿Tú crees que Jesús te ha dado ese reino y no solo te llamó como un arrimado a estar en una esquina del cielo, sino dijo: a sentarte en los lugares más preciosos, en los lugares celestiales, con la herencia, coheredero, en los tronos, en la mesa, en la morada celestial? No obedezcas por ganar, obedece por agradecer. Obedece por honrar. Obedece por servir. Obedece por amar. Dice Hebreos 12:28, y con este pasaje termino. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amados, cerremos los ojos un momento. Y en esta ocasión yo no te voy a decir dirígete a Cristo y pídele que te perdone tus pecados. Yo creo que si Él te habló en esta mañana, lo vas a hacer. ¿Lo puedes hacer hoy? ¿O lo vas a hacer en lo privado, en lo personal? La invitación que yo quiero hacerte en este momento es a que tú lo mires a Él. Te mires a ti. Te mires a ti perdido. Te mires a ti enemigo. Te mires a ti ofendiéndolo, deshonrándolo y escupiéndole en el rostro. Y lo mires a Él teniendo compasión por ti. Y lo mires a Él ofreciéndose en sacrificio por tus pecados. Y lo mires a Él presentando su vida como sacrificio. Y lo mires a Él resucitando de los muertos y resucitándote a ti si crees en Él. Pero
también que lo puedas ver prometiéndote, y no solo prometiéndote, sino asegurándote todas las riquezas que Él ha de heredar en la eternidad. Padre, ayúdanos a entender, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a comprender. A los que nos has salvado, Señor, ayúdanos a recordar y agradecer y amar, Señor. A aquellos que están aquí, Señor, que tú has traído, que les has traído cada domingo, porque estoy seguro que les amas y quieres salvarles y rescatarles, Señor. No dejes que esta palabra quede vacía, sino déjela, se quede vacía sin fruto para ti, sino que se quede en el corazón, para que cada uno de nosotros podamos ir a ti con un corazón contrito y humillado, pedir tu misericordia y recibir tu salvación, Señor. Ayúdanos hoy. Ayuda hoy a aquel que quiere acercarse, Señor. Hoy, el día de hoy, en esta reunión, antes de que acabe. Ayúdale y muéstrale que no depende de Él, sino que tú lo has hecho todo por nosotros, Jesús. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Meditemos un momento en un canto. Él nos amó. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no venga a condenación. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no venga a condenación, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo sino para salvación, para que todo aquel que en Él crea reciba la salvación, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en Él crea reciba la salvación, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Amado, ¿qué te parece si le damos gracias a Dios con este canto? Si nos ponemos de pie,
si contemplamos su amor, su grandeza, su misericordia, y si la agradecemos. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Y como nos ha dicho tu palabra en este día, y como lo menciona este canto, Señor, tú nos has amado de una manera incomprensible, Señor. Difícil para nuestra mente entender y dimensionar todo tu amor y tu misericordia, Señor. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no venga a condenación? Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo sino para la salvación, para que todo aquel que en él crea reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. El Padre al unigénito Hijo con los suyos habitó, para que todo aquel que en él crea sea un hijo de Dios, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, vida eterna. Padre amado, cuán grande ha sido tu misericordia para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a honrar ese precioso sacrificio ofrecido por nuestras vidas, Señor. Padre, no queremos, Señor, ser aquellas personas que desean por su buena conducta ganar el cielo, sino queremos ser aquellos pecadores que sabemos que no merecemos nada, Señor, pero que son cambiados y son transformados por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por esta reunión, por tu palabra y por cada alma que ha estado hoy, Señor, escuchándola, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Danos cada día más de ti, danos cada día más de tu verdad, Señor, en el nombre precioso de Jesús.